En este estudio que vamos a realizar, vamos a estudiar lo que es el bautismo. En el bautismo vamos a abarcar varias preguntas. Una de ellas es, una de ellas es el origen del bautismo. ¿Cómo se originó? El segundo, ¿qué es el bautismo? La tercera es, ¿para qué es el bautismo? La cuarta es, ¿quién se debe bautizar? La quinta, ¿cómo se bautiza? Y la sexta, ¿cuándo se bautiza? Entonces, prosigamos. Cuando el Señor estaba en su vida terrenal, resultó que tuvo un encuentro con con un maestro, un miembro de los fariseos, un miembro del, de la asociación de los fariseos que se hicieron en aquel tiempo, el cual se llamaba el Senadrín. Su nombre es Nicodemo y dice así, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1, número 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Escuchemos lo que dijo el Señor. Dice, de cierto te digo. Quiere decir que creas, que mires lo que te estoy diciendo, porque es verdad. El que no naciere otra vez, quiere decir, el que no nace, tiene uno que nacer de nuevo. Vemos a un niño, que a un niño nace. El niño apenas vuelve a nacer, es nuevo al mundo. O sea, es una vida nueva. Eso es nacer. Claro. Entonces, dice, el que no naciere de nuevo, pero estamos hablando que se está dirigiendo a una persona que tiene que volver a renacer. Dice, no puede ver el reino de Dios. Cuando dice no puede ver el reino de Dios, quiere decir que, fíjate, cuando nosotros pasamos por un restaurante, miramos al restaurante y lo podemos ver, pero nada más únicamente lo podemos ver. Entonces, pero no podemos entrar en él. No hemos entrado en él. El mirar al restaurante es una cosa y entrar al restaurante es otra cosa. Para poder disfrutar de la comida, de lo que sirven ahí, del ambiente, ¿no? X, lo que sea. Entonces, fíjense lo que dice el Señor. Que ni siquiera vamos a poder ver el reino de Dios. Entonces, no nos maravillemos que dice aquí, de cierto te digo. Entonces, es necesario nacer otra vez. Espero que esto se quede firme, porque hay religiones que dicen que uno no es necesario que uno sea bautizado. Sigamos adelante. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede estar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En esta pregunta quiero atraer algo que, ¿cómo se llama? Que creo que es necesario, ¿cómo se llama? Llevarlo ¿cómo se llama? A reconocer. Es que miremos primero que Nicodemo era un fariseo. Fariseo es uno de los religiosos de aquel tiempo.
Los fariseos eran los encargados de la iglesia. En este caso, ahorita vemos a los pastores, vemos bueno, ahorita hay diferentes religiones, pero en la cumbre de las religiones, de todos modos, también ellos están allí. Ellos están ahí juntos. Ellos dicen, ahí tenemos a, bueno, ¿para qué vamos a gastar el tiempo hablando de religiones? Eso será en otro estudio. Sí, voy a hacer otro estudio acerca de las religiones. Entonces, este fariseo, este pastor, vino al Señor de noche. ¿Por qué vino de noche? ¿Qué acaso será que no quería que nadie lo mirara, que se acercara al Señor? Pero aún así le voy a dar esto, dijo Rabí. Le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro. Ahora dice, él llega con respeto decirle al Señor. Porque dice, sabemos que has venido de Dios por maestro. Ahora, tal vez en este momento Nicodemo está hablando de él y de otros colegas que piensan igual como él, porque en el juicio del Señor Jesucristo, cuando el Sanedrín estuvo juzgando al Señor, lo tuvieron por juicio con Caifás y con Ananías, varios del Sanedrín se separaron de ahí, no quisieron tomar parte de la transgresión que ellos hicieron con el Señor. Entonces, porque dice, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. En este momento, él reconoce al Señor como cualquier extraño. Por las obras siempre vamos a conocer nosotros al verdadero discípulo del Señor, porque todos somos discípulos. El que diga que es, no sé, superior de alguna manera, maestro, lo que sea, no sé, tiene que comprender que de todo mundo aprende todo el tiempo. Dice, ya después de que el Señor le dijo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Aquí miramos cómo Nicodemo dudaba las palabras del Señor. Porque como le dice, ¿cómo uno puede nacer siendo viejo? ¿De qué estás hablando? ¿O cómo puede una persona entrar en el vientre de su madre y volver a nacer otra vez? ¿Qué me estás diciendo? Pero el Señor le vuelve a contestar y le dice, respondió Jesús. Respondió el Señor, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer otra vez. Dice, el Señor nos está diciendo que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Aquí vemos la forma del bautismo. Agua, agua, agua. Estamos hablando de agua, agua limpia, agua. Del Espíritu, ahí es una pregunta más diferente. Pero el Espíritu que se está refiriendo aquí a este lado, se está refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que va a renovar el espíritu de nosotros, que va a volver a darle nacimiento, por su influencia, va a volverle a darle nacimiento a nuestro espíritu. Ese es el nacimiento que el discípulo del Señor, por el cual el discípulo del Señor va a atravesar. Entonces, dice, contestando la pregunta que le dijo, Nicodemo al Señor, que la carne tiene que entrar otra vez al vientre de la madre para poder nacer. El Señor le contesta y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer otra vez.
Dice, para poder contestar lo que es el espíritu y a la misma vez para poder contestar lo que es el espíritu y también para contestar lo que es la carne, el Señor nos contesta con, con esta parábola. Nos dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Leamos de nuevo. El viento sopla de donde quiere. Quiere decir, tú miras, tú sabes, tú ves el viento. Tú ves, bueno, no ves el viento, pero miras el viento en los árboles, de dónde viene. Lo sientes cuando te pega y sabes de dónde viene. Y el viento, tú no tienes control de dónde viene el viento, pero viene de un lugar que sopla y oye su sonido. Te está diciendo que tú vas a sentir el Espíritu de Dios y vas a escuchar al Espíritu de Dios también, porque te dice, el Espíritu de Dios va a venir a ti, porque dice, sopla de donde quiere. El Espíritu de Dios viene de donde quiere y oyes al Espíritu de Dios, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene, porque no lo puedes mirar, porque los ojos terrenales no pueden mirar al Espíritu de Dios, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, asimismo es el nacimiento de tu espíritu va a ser como el nacimiento de un bebé, que no lo vas a poder ver, pero en tu caminar vas a reflexionar cómo cómo tu vida, cómo has cambiado, qué tipo de persona te has vuelto. Así vas a poder ver tu nacimiento. Y de hecho, cabe decir que a través de la palabra de Dios, tenemos que nuestro espejo es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice cómo nosotros debemos ser transformados. Por eso el estudiar la palabra de Dios es sumamente importante para nuestro crecimiento. Aún así, de también respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? No entendió la explicación. Y respondió, volvió a repetir y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, otra vez, de cierto te digo. Ahora, ¿por qué le dijo el Señor? De cierto te digo. ¿Que acaso sintió el Señor que Nicodemo de todos modos estaba incrédulo? Por eso decía, y que no quería aceptar las palabras del Señor. Por eso dice, de cierto te digo, porque entonces ni aún así de todos le quiso creer. Pero le contesta el Señor y le dice, de lo que sabemos, hablamos. En esto ya le está afirmando que el Señor no sabía de lo que estaba diciendo. Por eso el Señor le contesta, de lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibéis nuestro testimonio. Pues sí, Nicodemo no reconocía al Señor. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Con esto concluimos que es necesario ser bautizado. ¿Por qué? De cierto te digo.
El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es el bautismo? Veamos en Romanos 6:3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado fuera destruido, y a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, libre es de pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, por esta escritura, donde dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? No la hemos contestado ahora. ¿Para qué es el bautismo? Quiere decir nuestra muerte en Cristo, en Jesucristo, que nosotros morimos con Él en Jesucristo, porque nosotros somos sepultados con Él en la muerte por ese bautismo, el bautismo de agua. Ahora, la pregunta, ¿para qué es el bautismo? Leamos en Colosenses 3:3, porque dice, porque muertos sois y vuestra vida escondida está escondida con Cristo en Dios. Leamos otra vez. Dice que ya estamos muertos. Cuando nos bautizamos nos morimos, de acuerdo al versículo anterior que leímos. Ahora, por eso dice que muertos sois. Y dice, y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos mergemos en Cristo. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Leamos esto. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, o sea, vestidos de Cristo, que somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, nosotros ya no somos, ya no hay judío ni griego, quiere decir que ya no hay mexicano, no hay salvadoreño, ya no hay argentino, ya no hay estadounidense, ya no hay africano, no hay esclavo ni libre. Quiere decir también, en aquel tiempo había esclavos, ahora ya no hay esclavos, pero ya no hay soldado, policía, abogado, trabajador. Ya no hay, todos somos iguales. De hecho, escuchemos esto, no hay varón ni mujer. ¡Wow! Vemos que todavía hay varones y todavía hay mujeres, pero ¿cómo es que nos dice que no hay varón ni mujer? Lo que quiere decir es que la mujer y el varón son iguales, valen igual delante de Dios. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Leamos otro versículo.
Ahora, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Quién se debe bautizar? Escuchemos lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 17. Decían, cuando miraban al Señor, y cuando le vieron, le adoraron después de la resurrección. Y más unos dudaban todavía. Y Jesús vino y les habló, diciendo, dicen, escuchemos esto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando dice toda potestad, quiere decir toda autoridad y todo poderío me es dado en el cielo y en la tierra. Quiere decir toda la tierra y todo el cielo. Entonces, si alguien trae otra cosa, otra cosa diferente, entonces va en contra de Jesús, del Señor Jesucristo. ¿Claro? Dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así sea. O en otra palabra. Amén. Escuchemos esto. Bautizándoles. Dice, todas las naciones tienen que bautizarse. Pero escuchemos ahora. ¿Cómo se tienen que bautizar? Ahora venimos a la pregunta, ¿cómo se bautiza? Dice, bautizándolos tienen que bautizarse en el nombre del Padre, pero decimos, en el Antiguo Testamento, el nombre del Padre era Jehová. Entonces, en el nombre de Jehová. Pero también dice en el nombre del Hijo. Entonces, ¿cuál es el nombre del Hijo? El nombre del Hijo es Jesucristo. Conocemos el nombre del Padre y conocemos el nombre del Hijo. El nombre del Padre es Jehová, el nombre del Hijo es Jesucristo. Y el nombre y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? No lo conocemos. En la Biblia no dice en ninguna parte el nombre del Espíritu Santo. Habla del Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, en forma de lenguas de fuego, pero no dice el nombre de él. Pero fíjense, aquí en este versículo nos dice, por tanto, id y enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este enunciado nos está declarando que dice en el nombre, que es el mismo nombre del Padre, que es el mismo nombre del Hijo y que es el mismo nombre del Espíritu Santo. No nos está diciendo en los nombres del Padre, podríamos decir en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesucristo y en el nombre, entonces no podríamos bautizar en el nombre del Espíritu Santo porque ni siquiera lo sabemos. Pero la verdadera lectura de esta escritura es que nos dice que nos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el mismo. El nombre de los tres es el mismo. Como está escrito en la Biblia. Leamos. Deuteronomio, capítulo número 6. Escuchemos. Es la ley de Moisés. Dice, Deuteronomio 6:2. Para que temas a Jehová tu Dios, dice, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida,
que tus días sean prolongados. Escucha, dice que guardes estos estatutos y sus mandamientos. Todas estas enseñanzas que te está diciendo, que las guardes para que tus días sean prolongados. Si nosotros queremos aceptar la verdad, bien nos irá. Si no queremos aceptar la verdad, mal nos va a ir. Por eso muchos mueren antes de tiempo. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, que no únicamente los escuches, para que te vaya bien. Y seas multiplicados como te ha prometido Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que fluye leche y miel. Ahora escuchemos de acuerdo a la escritura que previamente miramos en el libro de Mateo. Dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, si en la otra escritura nos dice el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, está hablando de tres. Entonces, ¿de dónde está sacando los tres? ¿Por qué creemos en tres personas? Sabiendo que Jehová uno es. Pero lo que pasa es que no estamos interpretando bien la escritura. Porque Dios nunca habló de tres personas. Mateo 28, 19. Por esto dice el Señor, no dijo nombres, hablando de tres diferentes personas. El Señor dijo bien claro, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el mismo. Uno solo, Jehová solo uno es. Entonces el nombre, por eso dice el nombre, la manera apropiada de interpretar esa escritura es diciendo que está hablando del mismo. Por eso es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el nombre de los tres? Uno dirá, el nombre del Espíritu Santo no lo conocemos, entonces no podemos decir nada. El nombre del Padre sí lo conocemos, es el nombre de Jehová. Pero en una parte en el Viejo Testamento dice, por el nombre de Jehová no me habéis conocido. Pero ahora, el nombre del Hijo es Jesucristo. Como está escrito, el Viejo Testamento ha pasado y el Nuevo Testamento es el vigente. Aquello que cae, que es testamento, es que ha decaído. Porque un testamento no sirve de nada hasta que el hombre muera. Pero ahora el vigente es el Nuevo Testamento. Entonces, si nos vamos a eso, digamos que en nombres, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo, la misma persona, no existen tres. No existen tres. Si ustedes les dicen que son tres, quiero decirles, hermanos, que esa persona no sabe lo que está enseñando. Porque los tres es el mismo. Entonces, el verdadero nombre, el nombre del nuevo convenio es Jesucristo. Vosotros tenéis que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Leamos otra escritura. Sabemos que el apóstol Pedro fue el jefe de los apóstoles. Les puedo mostrar la escritura, pero yo pienso que a buenos entendedores pocas palabras. Y el mismo jefe de los apóstoles, a quien el Señor le entregó las llaves del cielo y del infierno, le dijo, este mismo está enseñando, diciendo, entonces Pedro les dijo, arrepentíos, primero tenemos que arrepentirnos para bautizarnos. No podemos bautizarnos sin arrepentirnos. Igual como el apóstol Juan, como el profeta Juan, bautizó para el arrepentimiento y bautizó después.
para poder ser arrepentidos. El arrepentimiento y el bautismo, el primero tiene que ser el arrepentimiento para poder ser bautizados. Y sigamos leyendo. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Aquí él no dijo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él dijo te bautizo en el nombre de Jesucristo. ¿Ves? Entonces no dijo te bautizo en el nombre de Jehová, mucho menos en el nombre del Espíritu Santo, porque no se conoce el nombre del Espíritu Santo, porque eso es simplemente un título. Ahora, dice, para el perdón de tus pecados, para que puedas tú ser injertado en la viña de Dios, para que tú seas sumergido en el cuerpo de Cristo, para que estés escondido a los pecados, estés muerto al pecado. Y dice, y así podrás, y también recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, espero que esté claro que él tiene que bautizarse en el nombre del Espíritu Santo. No únicamente decir te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque tiene que invocarse el nombre de Jesucristo. Está bien que digan te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Pero si a uno si te dicen a ti te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero decirte, hermano, que tienes que revisar tu bautismo, porque tu bautismo tiene que ser revisado. Ahora, otro punto también, para poder saber quiénes se deben de bautizar, es también que sepan ustedes quiénes se tienen que bautizar, quiénes también se pueden bautizar. Porque escuchamos la escritura donde dice, en verdad te digo, que si no te bautizares del agua y del Espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. Ahora, escuchamos que la máxima autoridad es el Señor Jesucristo. Entonces dices tú, yo me bauticé, ya me libré, ya puedo entrar, o sea, puedo tener más confianza de que puedo entrar en el reino de los cielos. Claro, si obedezco los mandamientos de Dios y vivo en Cristo. Pero miro yo a mi Padre, que Él murió. Y Él no era mala persona, lo amé. Y Él no se ha bautizado, no fue bautizado. Si lo bautizaron, recibió el bautismo de la Iglesia Católica, que es un chorrito en la cabeza, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, que como ya hemos analizado. Un bautismo vano, un bautismo sin sentido. Es como ir a la gasolinería, y agarrar la pompa de del gas y echarlo, sacarlo, estacionar el carro, sacar el gas y poner la manguera de la gasolina afuera del carro, no en el tanque. Si yo voy a echar gasolina, tengo que hacer las cosas bien. Y en este mismo instante no se hizo bien, porque primeramente el bautismo no lo hicieron por inmersión. Segundamente, el bautismo no invocaron el nombre. Invocaron títulos, pero no el nombre. Todo esto es un diseño de Satanás. Y ustedes que están estudiando esto, que están escuchando esto, espero lo comprendan. Porque si no lo comprenden, menos van a comprender esto que les voy a enseñar en este momento. ¿Qué dice?
que nosotros nos podemos bautizar por nuestros seres muertos. Escuchemos esta escritura. Primera epístola de Corintios, dada por Pablo. Capítulo número 15, versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Si no hay resurrección, le estaba diciendo en aquel momento. Porque en la iglesia antigua se bautizaban por los muertos. Y después hubieron unas contenciones en la iglesia, en la iglesia de Corintia, que decían que no había resurrección. Entonces, les dijo entonces el apóstol Pablo, ustedes no creen que hay resurrección y de todos modos ustedes se bautizan por los muertos, haciendo las instrucciones que nosotros les dejamos. Entonces, ¿por qué se bautizan si los muertos no resucitan? ¿Para qué se bautizan por ellos? ¿Para qué les hacen ese favor de bautizarse por ellos si no hay resurrección? ¿Verdad que no entienden las escrituras? Entonces, decimos entonces ahora, a ustedes les digo, a todos, a ustedes que son estudiantes y a ustedes que son nuevos, que aquí en la escritura nos dice que uno se puede bautizar por nuestros seres perdidos. Entonces, ¿cómo los bautizamos? Pues ustedes mismos se dicen, yo quiero bautizarme porque yo en este momento me voy a bautizar por mi padre, por mi madre, por mi abuelo, por mi hermana y por todos ellos. Me bautizo. Y el bautizador te va a decir, te bautizo a ti, fulano, fulana, en el nombre de fulano, fulana. Por el nombre de fulano, fulana, en el nombre del Señor Jesucristo. Y los sumergen en el agua. Perdonen eso. Pero en este momento ustedes me van a decir, este es el único lugar que dice en el Nuevo Testamento. Yo les podría decir que hay otros lugares que no están escritos en la Biblia, pero les voy a decir de los que están escritos en la Biblia. ¿Qué acaso no vemos? Si el Señor Jesucristo, lo voy a poner a pensar un poquito. Si el Señor Jesucristo dice que nadie va a entrar en el reino de los cielos si no son bautizados en agua y en espíritu. Entonces díganme ustedes, ¿qué harán David, Isaías, Miqueas, Moisés, Adán, Abraham, Isaac, Jacobo, José, Judá, Leví y todos ellos? Porque ninguno de ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios no puede cambiar. Lo que les quiero decir, que es por esto, este mandamiento han recibido esta autoridad, esta bendición fue establecida en la iglesia antigua para poderse bautizar, para que ellos pudiesen bautizar por aquellos que estuvieron anteriormente. Y así todos puedan entrar en el reino de los cielos. Para cerrar esto, quisiera llevarlos al libro de los Hebreos, a la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 32.
Dice, ¿y qué? Dice el apóstol Pablo. ¿Y qué más digo? Por el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, así como de David y de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, hablando de Daniel, apagaron fuegos impetuosos, ya sabemos quién, y evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza, fueron hechos fuertes en batallas, hicieron huir ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vitupeos y azotes, y a más de esto cadenas y cárceles, fueron apedreados, aserrados, probados, muertos a espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos en pieles de ovejas y pieles de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por el desierto, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque tuvieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, sino nosotros. Volvamos a leer. De todas estas personas estamos hablando de como les hablé a ustedes, que ya murieron, fueron nuestros padres. Pero como dice el Señor Jesucristo, que si necesitan que nacer del agua, tienen que ser bautizados, y ellos ninguno fueron bautizados. Ellos no pueden entrar al reino de Dios. Pero escuchemos aquí la escritura, para aquellos que todavía necesitan. Esta va a ser la última, porque hay veces que el Señor dice que nada más digamos tanto, y si la persona no capta, entonces ya no se puede decir más. Dice, y todos estos, hablando de todos ellos, aunque obtuvieron buen testimonio mediante la fe, estamos hablando que los ángeles testificaron de sus obras, dice que no recibieron la promesa. ¿Por qué? Porque cuando ellos murieron, fueron al seno de Abraham, abajo en el infierno. No fueron llevados al cielo, al paraíso donde estuvo Adán. Ellos estaban abajo. Encontramos muy bien el ejemplo del, ¿cómo se llama? De Abraham y ¿cómo se llama? Y el rico y Lázaro, el pobre. Estaban divididos. ¿Cómo puede estar el paraíso y el cielo nada más divididos por una zanja, un gran abismo? Porque los dos estaban juntos y el cielo era otro. Por eso ellos fueron mandados allí. Y allí tuvo que ir a rescatarlos el Señor Jesucristo cuando bajó de la cruz. Y cuando resucitó con ellos. Por eso dice también en el libro de Mateo que muchas tumbas fueron abiertas porque muchos resucitaron. Porque el Señor se los llevó para arriba. Por eso dice que por eso ellos no recibieron la promesa. Y entonces, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, sin nosotros. Por eso está diciendo que nosotros nos bautizamos por ellos, porque nosotros al bautizarnos por ellos los perfeccionamos para que puedan ascender al cielo. Es todo. Por último, quiero cubrir el último aspecto del bautismo. Para esto quisiera ustedes llevarlos atrás en el tiempo. Escuchemos esto. Libro de Génesis, capítulo 17, versículo 9. Y dijo Dios a Abraham, tú guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti, en sus generaciones.
Está hablando de un pacto. ¿Ustedes creen que el bautismo sea un pacto? Si el Señor dice, de en verdad te digo, que si tú no te bautizares no entrarás en el reino de los cielos. Te está diciendo la ley, el pacto, la ley de lo que tú te tienes que, a, la ley que tienes que cumplir. Igual como cumples la ley cuando vas a algún lugar, tú vives en esta vida, tienes que cumplir esa ley. Ese es el pacto. Ahora estamos diciendo, tú guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti en sus generaciones. Te está hablando a ti y para tus hijos que si quieres que sean bautizados. Dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Dice en este caso, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Será por señal del pacto de entre mí y vosotros. Ahora, dice, nosotros estamos poniendo de ejemplo aquí así, circuncisado o serás, o en este caso será bautizado. Ahora, donde dice todo varón entre vosotros, pero escuchamos también la escritura donde dice, donde no hay hombre y mujer. Entonces, nos está diciendo que ahora el bautismo es para hombres y mujeres. Y dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Cuando dice la carne de vuestro prepucio, está hablando ahí los hombres, de los niños, ¿cómo se llama? De que se tienen que ser circuncisados, ya sabemos de qué. Pero en este caso es la carne, esta carne que ustedes se miran en el espejo. Y esa ustedes la van a bautizar. Y dice, y de edad de 8 días será bautizado todo varón entre vosotros en vuestras generaciones, es nacido en casa y comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuese de tu simiente. Toda casa de Israel o toda la iglesia de Cristo, todo hombre y mujer nacidos en tu casa, toda gente a cual Dios llama, será bautizada 8 días después de nacimiento. Debe ser circuncisado o bautizado el nacido en tu casa y comprado por tu dinero. Este será mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso que no hubiese circuncisado de la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. Y todo hombre y mujer que no se bautice en su carne, aquella persona será borrada de su pueblo, pues ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, en cuanto a tu esposa Sarai, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Espero que podamos entender que en aquel tiempo el Señor, cuando hizo un pacto en la carne, dijo que se circuncidaran todos los hombres y después a los niños que nacieran después se los circuncisara 8 días después. Y vemos vemos más adelante que en Génesis 17:24 que decía, era Abraham de edad 99 años cuando circuncisó la carne de su prepucio. Tan pronto el Señor le mandó ser bautizado o ser circuncisado, se circuncisó. Y a todos los que estaban en su mando. Y todos aquellos que quisieron bautizarse. Entonces, es lo mismo. Mandaos, los mando que prediquen el evangelio y
los bauticen en el nombre de Jesucristo. Y la gente cuando escuchaba, se bautizaba. Igual como Abraham fue mandado que se circuncisara y se circuncisó. Si Abraham hubiera escuchado que se bautizara, también se hubiera bautizado. El saber leer la Biblia lo saca a uno de toda cuestión para poder hacer las cosas bien. ¿Y qué más para nosotros hacer las cosas bien? Para poder agradar a Dios y para poder hacernos nosotros nuestro propio bien. Porque si yo rechazo la verdad, el único que sale dañado soy yo. Porque sí, porque simplemente conocemos bien la muerte de todas las personas que se han rebelado contra Dios hasta la fecha. Entonces, espero, hermanos, que a través de esta enseñanza hayamos entendido el significado del bautismo. Entonces, para terminar, conocemos que el origen del bautismo fue originado por Juan Bautista. Conocimos que el bautismo es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el mundo. ¿Y para qué es el bautismo? El bautismo es para que nosotros nos escondamos adentro del cuerpo de Cristo, porque nos volvemos, para que nosotros seamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Y quién se debe bautizar? Todo mundo, todo vivo y muerto. ¿Y cómo se bautiza? Por inmersión. ¿Cuándo se bautiza? Cuando tú escuches este mandamiento y tu hijo 8 días después de nacido. Así sea.